Buenas, cordial saludos a todos y todas. El día de hoy hablaremos de la historia musical del Caribe colombiano, un proceso cultural de mestizaje. Los invito a seguir la exposición para entender el folclore y cómo se dieron sus orígenes. Las culturas nativas de Europa, África y América principalmente son las causantes de la realidad caribe. Pero para poder comprender el desarrollo musical de Colombia, es necesario tener en cuenta las condiciones sociales en las cuales se ha venido formando nuestra nación a partir de las tres culturas, la aborigen americana, la española y la africana. Ahora bien, la influencia española trajo consigo cargas negativas y positivas, y hay que entender en primera medida que las expediciones españolas fueron regimientos de hombres de diferentes clases sociales y niveles de cultura, que fueron de lugares de los prolongados viajes, encuentros sangrientos y pasajeras alianzas con los aborígenes. Se dieron a la tarea de tener relaciones con las mujeres indígenas. Todo esto se presentó debido a que los españoles no enviaron al principio familias, matrimonios o mujeres en sus expediciones. Con la creación de los centros coloniales y el éxito de las grandes haciendas, la mezcla entre españoles e indígenas a nivel popular aumentó y se difundió, pero no dejó de ser una situación de desventaja y vergüenza para los nacidos de estas uniones, a los cuales despectivamente se los llamaba mestizos, los cuales no gozaron de libertades o de buenas garantías sociales. Pero esta mezcla no fue solo de razas. Recordemos que los aborígenes colombianos y los españoles tenían su propio idioma, religión, danzas, instrumentos musicales, artes y principios morales que comenzaron a influirse mutuamente para originar una cultura mestiza. Por otro lado, tenemos la influencia africana, con aportes culturales que nos han llegado en dos épocas diferentes y en condiciones sociales distintas. Los primeros iniciaron con los árabes del norte del África y su invasión y dominación de España, desde el siglo VIII hasta el XV después de Cristo. En consecuencia, los españoles asimilaron durante 800 años buena parte de la cultura afroárabe y luego nos transmitieron esos valores culturales a partir del siglo XV. Los segundos aportes se dieron a partir del siglo XVI con la llegada de los esclavos africanos al continente americano, recibiendo así su influencia de forma directa. Dada la destinación de los esclavos a la minería, ganadería y a la agricultura en los sectores de los ríos Magdalena y Cauca y la costa pacífica, se observa hoy en la actualidad que esos pueblos manifiestan aspectos físicos y sociales africanos. Por más que el comercio de los esclavos africanos comenzó a disminuir en el siglo XVIII y se frenó en el siglo XIX con la ley de la abolición de la esclavitud, la cultura africana continuó mezclándose con la española y en algunos sectores con la indígena, hasta transformarse actualmente en una de las raíces profundas de nuestra cultura colombiana. Un ejemplo de la cultura africana en la sociedad colombiana actual son los peinados afros. En los peinados y las motiladas de los afrodescendientes hay significados históricos y contemporáneos que sobreviven a la modernidad. Trenzas y moños recrearon resistencias de los ancestros africanos y hoy, en otro contexto, mantienen en alto la bandera de la identidad. Entendemos que en la época de la colonia, los peinados de los esclavos marcaban el camino hacia la libertad, después de que las mujeres regresaban de la recolección y las labores del campo. Peinaban a sus hijas con tropas, que son esas trenzas pegadas al cuero cabelludo,
que en realidad eran mapas con guías para seguir la ruta de escape. Ahora bien, la costa atlántica es clave para entender el Caribe colombiano. Esta región fue clave. La costa atlántica es clave para entender el Caribe colombiano. Esta región fue clave como punto de contacto y partida de expediciones conquistadoras y área de fomento del comercio. Por eso, allí aparecen antiguas y poderosas ciudades como Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Mompox. Es decir, en estos lugares es donde se fusionaron indígenas españoles y esclavos africanos. Por último, y no menos importante, se encuentra la influencia indígena, la cual tiene principal influencia en la región Caribe, en las planicies de los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena y el litoral del Caribe antioqueño, en los que habitan los pueblos Tule y Zenú, y los Mocaná en proceso de reconstrucción como pueblo, en Puerto Colombia, Baranoa, y en la Sierra Nevada, departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, habitan los Cogi, los Arhuacos, los Cancuamo, y también en la península de La Guajira están los Guayú, y finalmente en la serranía del Perijá o de los Motilones, en el departamento de Cesar están los Yuco. Estos pueblos nativos fueron invadidos y saqueados, pero no se acabaron, ya que aún viven en nuestra cultura mestiza y en sus artesanías. Y ya para concluir, en suma, podemos afirmar que el fenómeno de mezcla de culturas, corporeidad y tradiciones es una cuestión que hace del Caribe colombiano un sitio de ficción, de sabrosura, gozadera, de inteligencia y de interculturalidad. En el aspecto musical, el sinfín de ritmos y de músicas autóctonas infinitas lo convierten en un lugar especial y único. Conocer el Caribe es como viajar por el mundo entero. Lo africano y lo europeo son categorías que en este momento están presentes en todos los lugares, pero en el Caribe y Pacífico colombiano se viven diferente a partir de los mestizajes. Bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias. Los invito a reflexionar sobre el Caribe. Más adelante, en próximos videos, trabajaremos más a fondo la música caribeña, pero era necesario partir del origen y así comprender por qué es tan mágico ir al Caribe y bailar en una rueda de gaitas al compás de los gaiteros de San Jacinto, de Toño Fernández, Juan Chuchita, con un millo, un porro. Éxitos, saludos a todos y hasta la próxima.